Saludos mis hermanos y bienvenidos nuevamente a mis gotas de sabiduría. Este que te habla el pastor Herminio Sánchez y hoy estoy un poco abrigado. Si se dan cuenta, tengo el abrigo ya de el otoño. ¿Y eso por qué? Porque ya el otoño llegó a nuestra tierra, ya llegó aquí a la ciudad de Jacksonville, Florida. Las temperaturas han bajado un poco en esta semana, han estado ya en los 50, en los 57, 58 grados de temperatura, bastante temprano en octubre, a final de septiembre y el principio de octubre en este año. Así que estamos preparados para este cambio de temperatura. Pero le damos las gracias a ustedes por estar nuevamente con nosotros. Pedimos que continúen conectados con nosotros y buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde usted se encuentre. Y esperamos que también en donde usted se encuentre la temperatura esté muy buena como la que está en este tiempo acá en la ciudad de Jacksonville. Eh, en este momento vamos a continuar con nuestro relato del libro del Génesis capítulo 21. Para aquellos que nos han seguido, hicimos una corrección en la secuencia de los videos que habíamos enviado. Ya por fin llegamos al video número 100 la pasada semana. Y ese video número 100 que habíamos enviado la pasada semana, en realidad era el 99 y el video 99 era el 100. Así que nos disculpamos con ustedes por ese pequeño error que hicimos, pero ya está corregido nuevamente y ahora sí la secuencia de videos está conforme a como debería seguir. En este video número 101 de nuestra secuencia del libro de Génesis, queremos continuar con el relato porque hubo una pequeña interferencia dentro del relato que llevábamos del capítulo anterior. El capítulo 20, si se acuerdan, estábamos hablando sobre un encuentro que tuvo Abraham con Abimelech, el rey de Gerar. Y en ese encuentro pues hubo una pequeña confusión o más bien una estrategia de parte de Abraham para preservar su vida y para preservar la vida de su esposa Sara y de una vez para verificar, porque él no estaba seguro si en ese lugar llamado Gerar había gente que temiera a Dios. Así que como él no conocía y no sabía que este hombre llamado Abimelech era un hombre temeroso de Dios, pues no quiso correrse ninguna oportunidad de que este hombre lo pudiera asesinar a él, lo pudiera matar para quedarse con su esposa. Y en medio de todo eso, pues él dijo que su esposa era su hermana, lo cual es cierto. La esposa de Abraham es su media hermana porque es hija de su papá, aunque no de su mamá. En este relato nos quedamos en ese momento donde luego de que pasó esto, vino un sueño a este hombre llamado Abimelech. Dios le dijo que no tocara a esa mujer y él le reclama luego a Abraham por todo lo que estaba sucediendo, porque Dios entonces había establecido un juicio sobre este hombre llamado Abimelech. Pero Dios mismo le dijo entonces a él que fuera donde Abraham para que Abraham orara por él para entonces que él pudiera ser salvo de ese juicio que Dios había ya establecido. Así que fue donde Abraham, luego de reclamarle, de entregarle nuevamente a su esposa, y le pidió a Abraham que orara por él para que él recibiera no solamente la sanidad del cuerpo de su esposa, porque en ese momento en que él había tomado a Sara como mujer, automáticamente dice la Biblia que Dios había no le permitió más de ahí en adelante a su esposa tener hijos, así que tuvo que venir Abraham para orar por ella, para que ella pudiera continuar entonces teniendo hijos. Y este hombre llamado Abimelech aprobó a Abraham que había gente todavía en ese lugar, luego
de lo que había sucedido en Sodoma y Gomorra, que había gente en ese lugar que sí temía a Dios, que sí temía al Señor. Así que vimos cómo Abimelech le entregó tierras, le entregó de las posesiones que él tenía, le entregó a Abraham riquezas en términos del ganado y ese tipo de cosas, y Abraham pues vivió en ese lugar por algún tiempo. Y ahí fue que nos quedamos. Luego entonces hubo un paréntesis para entonces entrar nosotros en lo que es el nacimiento de Isaac. Ahí entonces el relato se detiene un momento. Nos habla sobre el nacimiento de Isaac y nos habla también de un encuentro que hubo entre Agar, la sierva de Sara, con Sara, cómo es que lo que nosotros hoy día llamamos bullying, o sea, el hijo de Agar, ya de 13 años de edad, empezó a mofarse hasta cierto punto del hijo de Sara, Isaac, que acababa de nacer y estaba en sus primeros años. Y ella pues no le gustó este proceso y le pidió entonces a Abraham que la despidiera de la casa, que la sacara de la casa. Abraham hizo lo que ella le envió, por cuanto Dios le dijo que sí, que no había problema, que la despidiera porque le debería hacer caso a lo que Sara estaba diciendo, por cuanto el hijo que tenía Sara era el hijo de la promesa. Ahora bien, esa esclava no era la esclava de Abraham, era la esclava de Sara, así que Sara era la que tenía la potestad de decidir qué es lo que iba a hacer con ella. Así que la despiden, allá en el desierto se encuentra con se encuentra con que pues, se le acabaron las provisiones que Abraham le dio para que ella pudiera pasar hacia Egipto, y se echó a morir con su hijo, pero Dios intervino para preservar la vida de su hijo. Y allí en un pozo que había ya cavado, aparentemente este pozo lo había cavado Abraham, ella ve el agua o saca agua para restablecerse y continuar su camino hacia Egipto. Y dice al final que ella pues allá en Egipto le encuentra esposa a su hijo Ismael, y allá Ismael comienza a incrementar su genealogía. Y ahí fue que terminó la historia de Agar con Sara, aunque más adelante en los escritos del Nuevo Testamento vamos a seguir viendo alguna información acerca de este suceso, y posiblemente en algunos de estos textos del Antiguo Testamento también vemos cómo Dios tomó a Ismael, e hizo una nación muy grande de este hombre también. Entonces, en este versículo 22, que es el que vamos a estar viendo hoy, vamos a estar viendo un pacto entre Abraham y Abimelech, ese hombre, ese rey de Gerar. Va a haber un pacto entre ellos dos. Vimos en el capítulo 1, capítulo 21, versos del 1 al 7 fue el nacimiento. Luego del 8 al 21 fue esa discusión y las consecuencias que tuvo Agar con Sara y la despedida de ese hijo y de esa esclava hacia Egipto. Y ahora vamos a hablar sobre el pacto de Abraham con Abimelech. Por ahí es que vamos a comenzar. Para dar un pequeño resumen de lo que estamos hablando, lo que vamos a hablar, y quiero establecerlo como resumen para que en la próxima sección que vamos a tener entonces podamos comenzar de lleno. Aquí vamos a ver un pacto entre estos dos hombres. Aparentemente, según lo que nos narra la información que tenemos, Abraham se quedó por algún tiempo viviendo en ese lugar. Inclusive nos dice en algún momento dado que nos da la información de que él fue el que plantó aparentemente ese pozo, o un pozo o el pozo donde había estado posiblemente la misma Agar.
hay un pozo que se establece ahí que Abraham le dice, pues ese pozo, la gente que vive en Gerar se lo quitó o se lo quitaron a ellos de alguna manera. Entonces, en medio de toda esta, todo este pacto, el rey de Gerar quiere hacer y asegurar su descendencia, sabiendo que Abraham es un hombre de Dios y sabiendo que cualquier cosa que Abraham le pida a Dios, eso puede ser hecho porque Dios está con Abraham. Así que antes de que le surja a él alguna cosa, antes de que él pueda ser perjudicado, dice la Biblia que él quiso hacer un pacto con Abraham para preservar lo que es su descendencia y el estatus de su país. Así que vamos a ver eso en la próxima clase para que veamos cómo fue que comenzó todo esto. Vamos a estar dando la lectura de esa porción bíblica desde el verso 22 en adelante. Así que no te pierdas esta próxima clase, para que podamos ver en detalle cómo fue que surgió este pacto. Hasta la próxima clase. Espero que te conectes con nosotros nuevamente para que no te pierdas esa secuencia de lo que está sucediendo. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima lección.